Dicen que las montañas guardan los secretos de los hombres que las han amado. Yo lo creo, porque cada amanecer que despierta sobre este valle trae consigo el eco de mis pasos, los bramidos de mis mulas y la voz temblorosa de mi padre, que todavía me llama desde algún rincón del viento. Me llamo Elías Montoya, y antes de que mis huesos se volvieran tan frágiles como las ramas secas del Guayacán, fui arriero, no uno de los grandes, de esos que cruzaban los Andes con caravanas interminables. Fui apenas un hombre pobre, con 4 mulas, un hijo obediente y un corazón terco que aún creía que la bondad podía cambiar el destino. Mi padre, don Ramón, era un hombre de tierra y silencio. Decía que los caminos no se miden en leguas, sino en fe, que cada paso que das con amor deja una huella que ni el tiempo ni la lluvia pueden borrar. Yo lo seguía con la devoción de un niño que cree que su padre habla el mismo idioma que Dios. Nuestra casa estaba en un rincón del departamento de Antioquia, rodeada de montañas que parecían tocar el cielo. El aire olía a café recién tostado, a sudor y a esperanza. Por las tardes, las mulas descansaban bajo los yarumos, mientras mi padre y yo reparábamos las monturas al ritmo lento de los grillos. Recuerdo que siempre me decía: Elías, un buen arriero no se mide por cuántas cargas lleva, sino por cómo trata a quien lo acompaña. Y me miraba, serio, como si hablara no solo de los animales, sino de... Teníamos 4 mulas: Rosaura, la más vieja y sabia; Luzmila, de ojos brillantes y paso firme; Canelo, juguetón como un niño; y Sombra, la más terca, pero también la más leal. A veces creía que nos entendían mejor que los humanos. Cuando mi padre se enfermaba y el dinero escaseaba, ellas caminaban sin descanso, como si supieran que de su fuerza dependía nuestra mesa. Pero los días buenos duran poco en estas montañas. Una mañana, después de una lluvia interminable, la tierra se abrió como una herida. El camino que llevaba al pueblo desapareció bajo un río de barro y piedras. Perdimos a Rosaura y a Canelo. Yo los vi hundirse en el lodo, mientras mi padre gritaba su nombre y la montaña rugía con un sonido que parecía venir del infierno. Después de aquello, don Ramón ya no volvió a ser el mismo. La tos se le hizo más profunda y sus ojos más distantes. Yo intentaba trabajar con las 2 mulas que quedaban, pero el silencio de mi padre pesaba más que cualquier carga. Hasta que una noche, al calor de una lámpara de querosén, me tomó la mano y susurró: Hijo, la riqueza de un hombre no se mide en mulas ni en oro, sino en su capacidad de dar sin esperar. Y esa fue la última enseñanza que me dio antes de dormirse para siempre. Esa madrugada, las montañas se llenaron de neblina, y juro por mi alma que escuché el sonido de los cascos de Rosaura, corriendo entre las nubes, llevando el espíritu de mi padre hacia algún lugar donde el cansancio ya no existe. Después de la muerte de mi padre, el silencio se instaló en mi pecho como un huésped que no quería marcharse. Durante días caminé sin rumbo, llevando las 2 mulas que me quedaban, Luzmila y Sombra, por los caminos que mi padre solía recorrer. El polvo se mezclaba con las lágrimas y cada piedra del sendero me recordaba su voz. El trabajo escaseaba. Las lluvias habían destruido los pasos hacia el mercado y los comerciantes preferían esperar a tiempos mejores. Yo, en cambio, no podía esperar. El hambre no tiene paciencia. Así que seguía andando, guiado solo por la costumbre y por una fe que ya no sabía si era mía o de mi padre. Una tarde el sol caía rojo detrás de las montañas y el cielo tenía el color de una herida vieja. En medio del camino encontré a un anciano sentado junto a una roca. Su rostro estaba cubierto de polvo y su ropa hecha jirones. A su lado, un pequeño saco y una vara de madera. No parecía un mendigo, ni un loco, sino alguien que había caminado demasiado. ¿Va hacia el pueblo, señor?, le pregunté. El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran extraños, brillaban como los de una bestia que ha visto el mundo desde todos sus ángulos. Voy hacia donde el camino me lleve, respondió con voz serena, pero mis pies ya no obedecen como antes. Le ofrecí subir sobre Luzmila y sin decir palabra, aceptó. Sus manos eran livianas, pero su presencia pesaba. Mientras avanzábamos entre la neblina, sentí algo que no sabría explicar. No era miedo ni cansancio. Era como si el aire mismo respirara distinto a su alrededor. Cayó la noche. Encendí una pequeña fogata bajo un árbol de yarumo y el anciano se sentó frente a mí. Sacó de su saco un pedazo de pan, lo partió en 2 y me ofreció la mitad. Comimos en silencio, oyendo el crujir del fuego y los insectos cantar como si rezaran. Después de un rato, el viejo habló.
Elías, ¿sabes por qué los hombres pierden lo que aman? Me sobresalté. No le había dicho mi nombre. Porque el amor no se guarda, hijo, continuó. Se comparte, como el pan. Si lo escondes, se endurece y se vuelve inútil. Quise preguntarle cómo sabía quién era yo, pero en ese momento Sombra levantó las orejas y relinchó suavemente. El anciano le acarició el cuello y la mula se calmó como si lo conociera de toda la vida. Tienes un alma buena, dijo el viejo, pero cargas demasiado, no solo sobre tu espalda, sino dentro de ti. El fuego chispeó, y por un instante juraría que su sombra se estiró sobre las piedras formando alas. Mañana, dijo antes de acostarse, sigue el río hasta que escuches el canto de un ave que no hayas oído nunca. Allí encontrarás lo que perdiste, y algo más. Cuando desperté al amanecer, el anciano había desaparecido. Solo quedaban las huellas de sus pies en el barro y el pedazo de pan que yo no había terminado. Elías, me dije, tal vez los dioses de las montañas aún no te han olvidado. Y así, con el corazón confundido y una nueva esperanza silenciosa, tomé el camino del río. El agua murmuraba como si hablara con alguien invisible, y entre los árboles juraría haber escuchado un eco que decía, «Sigue caminando, hijo. El alma también necesita ser arriada». Seguí el curso del río durante horas, tal como el anciano me había dicho. El sol apenas se filtraba entre los árboles altos, y el aire olía a tierra mojada y promesas antiguas. El murmullo del agua me acompañaba, a veces suave como una oración, a veces fuerte como un reproche. Mis mulas caminaban despacio, con las orejas atentas, como si también esperaran algo. A mediodía, el río se ensanchó y el paisaje se abrió ante mí como una herida luminosa. Un claro inmenso, cubierto de hierba verde, y en el centro, un remanso donde el agua parecía dormir. No había viento ni canto de aves, solo el sonido del agua, que caía con ritmo, casi humano. Me acerqué y al mirar el reflejo sentí un estremecimiento. En la superficie vi no solo mi rostro, sino también el de mi padre. Don Mateo, mi padre, sonreía desde el agua, igual que en mis recuerdos. Tenía la misma mirada cansada y buena que me enseñó a no odiar la pobreza. «Padre», susurré, y la voz se me quebró como una rama seca. El reflejo pareció moverse, y entonces lo escuché claramente. «No temas al camino, hijo. Los pasos cansados también llevan luz». Retrocedí un instante, el corazón desbocado. Pensé que la soledad me estaba jugando una mala pasada, pero Luzmila, mi mula más vieja, avanzó hacia el agua sin miedo. Bebió con serenidad, y al hacerlo, el agua comenzó a brillar. Una corriente dorada se extendió desde el centro del remanso, como si el río mismo despertara. Y entonces lo vi. En la orilla opuesta, una yegua blanca, tan pura que parecía hecha de luz, me observaba. Sus ojos eran profundos, serenos, casi humanos. El aire a su alrededor vibraba con un calor suave, y su respiración sonaba como el viento entre los pinos. Por un momento todo en el bosque quedó en silencio. Incluso el río, que había estado murmurando sin cesar, se detuvo para escuchar. Avancé un paso. La yegua bajó la cabeza como saludando, y me pareció oír una voz, no con los oídos, sino con el alma, que decía: «Elías, no cargues más lo que ya ha cumplido su propósito. Soltar también es amar». Mis rodillas temblaron. No supe si era un sueño, una visión o un milagro. Solo sentí una paz tan inmensa que me dolía el pecho. Me acerqué despacio y cuando crucé el río, el agua apenas me tocó. Parecía abrirse ante mí, como si reconociera mis pasos. La yegua me dejó acariciarle el cuello, y su piel era tibia, viva, palpitante, como si en ella latiera el corazón del propio bosque. Esa noche acampé junto al río, con la yegua blanca a mi lado. Las estrellas colgaban sobre nosotros como frutos de plata y el fuego crepitaba lento. Pensé en mi padre, en el anciano del camino, en todas las pérdidas que habían marcado mi vida. Y por primera vez comprendí algo. Nada se pierde realmente. Todo se transforma. Los que amamos no se van, solo cambian de forma. Algunos se vuelven río, otros viento, otros memoria. Antes de dormir miré al cielo y murmuré: «Gracias por seguir conmigo aunque ya no estés». La yegua levantó la cabeza, relinchó suavemente y un soplo cálido recorrió el bosque. Esa brisa tenía olor a pan recién hecho. El olor de mi infancia. El olor de mi padre. Regresé al pueblo cuando los cafetales comenzaban a florecer. Las montañas estaban cubiertas de un verde nuevo, tan vivo que dolía mirarlo. El camino de regreso olía a lluvia vieja y esperanza, y cada piedra parecía recordar mis pasos de juventud.
La yegua blanca caminaba a mi lado con la calma de quien conoce el destino antes que el viajero. Cuando crucé el puente de madera, los niños me miraron con asombro. Uno de ellos corrió al pueblo gritando: «El viejo Elías ha vuelto y no viene solo». La gente salió de las casas. Algunos se santiguaron, otros sonrieron incrédulos. No por mí, yo ya era solo un reflejo del hombre que fui, sino por la criatura luminosa que me acompañaba. La yegua parecía traer un resplandor propio, una claridad que hacía temblar las sombras. «¿Dónde encontraste a ese animal, Elías?», preguntó Tomás, el herrero, con los ojos redondos de curiosidad. Sonreí. «No la encontré. Ella me encontró a mí», respondí. Esa noche, el pueblo entero vino a escuchar mi historia. Conté lo del anciano, el río, el reflejo de mi padre, y cómo la vida me había devuelto lo que creía perdido. Nadie me interrumpió. Solo el fuego crepitaba, y el viento soplaba entre los techos de barro como si quisiera participar también del relato. Cuando terminé, un silencio profundo cubrió la plaza. Nadie se atrevía a hablar, como si las palabras pudieran romper algo sagrado. Desde entonces comencé a ser llamado el arriero del alma. Ya no cargaba café, ni sal, ni tabaco. Cargaba historias, recuerdos, canciones viejas que el tiempo había olvidado. Los campesinos me pedían que llevara sus promesas a las montañas, y yo las dejaba entre los árboles, donde el viento sabía guardarlas. Algunos decían que cuando pasaba con mi yegua blanca, las flores del camino se enderezaban, o que los pájaros me seguían por leguas enteras. Yo nunca lo supe. Solo sabía que cada viaje era una oración, y cada regreso un milagro pequeño. Los años fueron pasando. Mi cabello se volvió de plata, mis manos, raíces, y la yegua seguía igual. Nunca envejeció. A veces al amanecer su cuerpo parecía hecho de neblina. Yo la veía pastar junto al río y juraría que el agua la reconocía, que la saludaba con pequeñas ondas doradas. Una tarde de abril, mientras el cielo se teñía de ámbar, sentí que el corazón me pesaba como una piedra húmeda. Sabía que el último viaje se acercaba. Llamé a los pocos que quedaban cerca, niños, ahora hombres, y les dije: «Escuchen bien. No teman al camino, ni a la pérdida. El amor que se da nunca desaparece, solo cambia de forma como el agua del río. Y cuando crean que están solos, recuerden mirar el reflejo del agua. Ahí siempre hay alguien esperándolos». Esa noche me recosté junto al fuego, con la cabeza sobre el lomo cálido de la yegua. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración mezclada con la suya. Cerré los ojos y antes de dormirme sentí que el aire olía otra vez a pan recién hecho. El olor de mi infancia, el olor de mi padre. Dicen los del pueblo que al amanecer el fuego seguía encendido, pero el viejo Elías ya no estaba. Solo la yegua blanca permanecía junto al río, quieta, mirando hacia las montañas. Luego caminó despacio hacia el agua y sin ruido alguno comenzó a disolverse en la corriente dorada. Desde entonces, el río brilla al caer la tarde, como si llevara luz en sus entrañas. Los campesinos aún cuentan que cuando las noches son claras, se escucha el sonido de un cencerro lejano, y una silueta con sombrero atraviesa los cafetales montado en una mula de luz. Dicen que el viejo arriero sigue recorriendo los caminos del alma, ayudando a los perdidos a recordar quiénes son. Y yo, que aún sueño a veces con ese río, creo que todo eso es verdad, porque la bondad no muere, solo cambia de forma, y en algún lugar entre las montañas y el cielo, Elías, el arriero del alma, sigue su viaje.